Iniciamos la semana número 8 de nuestro estudio sobre Filipenses y Colosenses, aunque de hecho ya esta semana retomamos la carta a los Colosenses. La semana pasada terminábamos de estudiar Filipenses y descubríamos cómo Dios siempre está pendiente de todas nuestras circunstancias y espera que nosotros confiemos en Él. En esta semana, que vamos a retomar Colosenses, vamos a hablar sobre un tema muy importante, teológicamente fundamental. Lo fue para el tiempo de los colosenses, lo es para nuestro tiempo, porque vamos a hablar sobre la preeminencia de Cristo. Ese es nuestro folleto de estudio, es la lección número 8, y hoy propiamente vamos a hablar de la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque parece que Pablo está enfrentando a algunos falsos maestros ahí en Colosas. Recuerden, Colosas es un lugar al que Pablo no visitó personalmente, pero luego de ser informado sobre lo que estaba sucediendo, ahora va el apóstol a tratar de ayudar a la iglesia para solventar estos problemas teológicos que se están introduciendo. Vale la pena decir aquí, antes de hacer nuestra oración inicial para la reflexión de este día, que no podemos saber del todo por la carta de Pablo a los Colosenses cuáles eran específicamente las falsas doctrinas que se estaban introduciendo, porque parece que a Pablo le tocó abordar este tema de las falsas enseñanzas desde varios frentes, es decir, tanto judíos legalistas, como judíos helenistas, como paganos introduciendo sus ideas. Parece que todo eso estaba llegando a los cristianos de Colosas, y Pablo tiene que ir señalando algunas enseñanzas que son importantes para que todos los cristianos puedan comprender cuál es el propósito de Dios y la voluntad revelada de Dios en su palabra, a fin de no desviarse del camino. Dicho esto, vamos a orar para hablar sobre el tema que nos corresponde este día. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, estamos agradecidos por tu palabra y tus misericordias y queremos rogarte, Señor, ilumina nuestras mentes, nuestros pensamientos, porque entendemos que el tema que vamos a estudiar este día, esta semana, muchas veces escapa a nuestra comprensión lógica de las cosas, pero ayúdanos a comprenderlo de manera espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ir ya hacia el verso 15 de la carta a los Colosenses. De hecho, esta semana vamos a estudiar bastante esta sección del verso 15 en adelante, pero nos vamos a concentrar hoy, este día, en el versículo 15. Pero para darle contexto al versículo 15, vamos a leer desde el verso 13. Del capítulo 1 de la carta a los Colosenses, que dice así: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora va Pablo a expresar una hermosa alabanza. Quizás se cantaba esta alabanza entre los cristianos. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este pasaje es un pasaje tremendo. Todo el pasaje que vamos a considerar esta semana está cargado de una teología profunda. Hoy nos vamos a concentrar en el aspecto de lo que significa la imagen del Dios invisible en este versículo. Porque aunque nos vamos a concentrar en el versículo 15, entre hoy y mañana, estos textos deben ser vistos en el contexto de lo que está hablando Pablo y cómo entendía Pablo la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así que noten lo primero: Cristo es la imagen del Dios invisible. Hay otras traducciones bastante interesantes sobre este pasaje que hablan del Dios que es invisible, pero hecho visible por Jesús. ¿A qué se refiere esto de la imagen? Cuando hacemos un recorrido por las Escrituras, este término que se traduce como imagen aquí en Colosenses es un término que ya se ha utilizado en la Septuaginta, que es la versión griega de los ancianos, de los 70 ancianos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Y esta
palabra que se traduce como imagen es usada desde el principio allá en Génesis capítulo 1, cuando la Biblia dice en los versículos 26 y 27 que Dios creó a su imagen a la humanidad. Esta imagen es una palabra que se refiere al hecho de cuánto se identifica una forma con otra. Y en el caso de Jesús, claramente se nos está señalando que al hacerse un ser humano, Jesús introdujo a Dios en la esfera humana. Dicho de otra manera, en las palabras del propio Jesús, nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Es en el Hijo que encontramos la imagen perfecta de quién es Jesús, de quién es Dios, quiero decir. Es en Jesús en que encontramos la imagen perfecta de quién es Dios, porque Él introdujo a Dios en la humanidad. Esta frase entonces nos habla justamente de la divinidad del Señor Jesucristo velada por su humanidad. Así que nos está hablando de la encarnación, en tanto que nos muestra cómo Dios condescendió a acercarse a nosotros. Para comprender esto, obviamente necesitamos aceptar lo que la Biblia enseña sobre el trío celestial, la Trinidad. Yo sé que esa palabra no está en la Biblia, la palabra Trinidad, pero lo que significa Trinidad es tres que son uno solo. Eso significa esa palabra, tres que son uno solo. Tal vez nos guste más la palabra deidad. Si les gusta más esa palabra, pues usemos la palabra deidad. Esa sí está en la Biblia. Y la deidad está compuesta por tres divinas personas que conforman un solo Dios. Son coeternas, son poderosas al mismo nivel las tres personas, y lo que está haciendo Pablo es mostrarnos que uno de ellos se hizo un ser humano y con su encarnación nos reveló quién es Dios. Jesús lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, lo que está tratando Pablo es de destacar la importancia de la encarnación del Señor Jesucristo. Y como dije, cuando recorremos el uso de esta palabra, tiene esta idea, la de mostrar a través de una imagen una realidad, una realidad superior. En el caso de Jesús no es tanto una realidad superior, sino el hecho de que Jesús vino para representar a Dios, porque Jesús es Dios. Ahora, miren lo interesante sobre lo que el pasaje nos dice aquí. Cristo, que es la imagen de Dios, también es el creador. En el verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir que Pablo está destacando a Jesús no como un ser creado, ni el primero de la creación, sino como el creador. Mañana hablaremos sobre el tema del primogénito, que aparece en la segunda parte del pasaje que hoy estamos considerando, el verso 15. Pero noten que después de decir esto del primogénito, Pablo comienza a decir que Él es el creador. Y en el verso 17 todavía lo apuntala más al decir: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está destacando Pablo del Señor Jesucristo al hablar de que es la imagen del Dios invisible no es el hecho de que sea un ser inferior, es el hecho de que Dios mismo en la persona de Jesús se acercó a nosotros, pero Jesús es antes que todas las cosas. Jesús existe antes que toda la creación, porque es uno con el Padre, como el mismo Señor lo enseña allá en San Juan. Es uno con el Padre, y de hecho es uno también con el Espíritu Santo. Forman una unidad, esta deidad forma una sola unidad. Por eso hablamos de un solo Dios, y no de tres dioses. Un solo Dios que se manifiesta en tres personas y que tienen un propósito: la salvación de la humanidad. Digo esto en el sentido de un propósito para nosotros que estamos acá en este mundo contaminado
por el pecado. Ahora, ¿por qué Jesús es el único que puede revelar al Padre? Por esos versículos que nosotros leímos. Porque Jesús es el Creador, porque es antes que todas las cosas, porque, voy a usar esta expresión, conoce a Dios Padre de primera mano. Por eso Él dijo, voy a repetir este texto, que Él puede revelarlo. Ninguno conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es por esta íntima unión que hay en la deidad. Pero esto es porque Jesús es Dios. ¿Y qué pasaría si Jesús no fuera Dios? ¿Qué pasaría si Jesús fuera un ser creado, aunque fuera el primer creado? ¿Qué implicaciones tendría eso para nuestra salvación? Porque por eso leímos los versos anteriores en los que leíamos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Podría un ser creado realmente redimirnos? La respuesta a esto debería ser un rotundo no. Ningún ser creado podría redimirnos. Por eso era necesario que el Hijo de Dios, quien es Dios en su naturaleza, viniera a este mundo para rescatarnos, porque solo Él, que es el dador de la ley, puede redimirnos. Ninguna criatura puede hacer eso. Por muy buena y santa que sea, ninguna criatura puede hacer eso. Y las implicaciones están ahí. Cuando alguien dice que Jesús es el primer ser creado, y sí es más importante que todos, si quieren darle una naturaleza creada, es decir, quieren rebajar a Jesús de su condición divina para hacerlo un ser creado, estamos metiéndonos en un problema, porque estamos diciendo que cualquier criatura podría haber servido como mediación o como expiación, y el caso es que no es así, porque solamente Dios mismo puede saldar esta deuda, que es la deuda del pecado, porque atentamos contra Él al pecar, al desobedecer. Claro, pecar es mucho más que simplemente esta palabra desobedecer, pero está implícita esta palabra allí, porque al final es una rebelión, y eso es más quizás la palabra más adecuada. Nos rebelamos contra Dios, es una rebelión, y solo Dios puede revertir eso, y lo hace a través de su propia vida, entregándola en la persona del Señor Jesucristo, quien es plenamente Dios. Y que, como ya vimos en estos pasajes, es el creador y es antes que todo. Por lo tanto, tiene las prerrogativas para poder salvarnos y para poder transformar nuestras vidas. Lo que queremos destacar hoy, quizá el punto central con el que deberíamos quedarnos con esto, es que Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha dado el regalo de la vida por mediación de Jesús. Jesús, quien es plenamente Dios, nos revela el verdadero carácter del Padre para que no creamos la propaganda de Satanás sobre la tiranía de Dios. En realidad, Dios en su infinito amor se ha entregado a sí mismo con tal de que nosotros podamos volver a Él. Hay mucho de teología acá, sin duda alguna. Y yo quiero terminar simplemente diciendo, para hoy y para mañana nos va a servir este concepto, que parece que Pablo acá está abordando este tema de la preeminencia de Cristo, de quién es Jesús realmente, porque ya en su tiempo comenzaban a llegar ideas como aquellas que decían que Jesús era una especie de divinidad, pero no era Dios plenamente, y por lo tanto, tanto Jesús como otros seres divinos podían cumplir alguna función de mediación. Algunos hasta ya comenzaban a orar a los ángeles. No sé si eso te suena hoy, pues hoy también parece que hay gente que le ora a los ángeles. Hoy hay gente que ora a los santos, que fueron seres humanos como nosotros. Y Pablo aquí está tratando de guiar nuestra mente para que comprendamos que no hay nadie más en quien tengamos redención y a quien debamos acudir, porque solo hay uno en el universo entero quien cumple esa función de mediador
y que nos redime. Y ese es Jesús, quien es la imagen del Dios invisible, es decir, quien lo ha revelado plenamente ante nosotros, quien hizo a Dios entrar en la esfera humana a través de su encarnación. Ese es Jesús. Es mucho más complejo de lo que nosotros imaginamos y no pretendo que con lo que he dicho lo haya explicado bien, ni del todo, pero sí pretendo que nos quedemos con esta idea del profundo amor de Dios por la humanidad, que se entrega por completo, que entra en la esfera humana a través del Señor Jesucristo para poder redimirnos, que se encarna para poder acercarse a nosotros, porque nosotros estábamos perdidos, estábamos lejos, pero Él se acerca al abismo para rescatarnos. Y todavía más, no solo se acerca al abismo, entra al abismo y nos rescata del abismo por su grande misericordia. Esto es la gracia de Dios. Y quisiera que oráramos para que Dios nos permita contemplar su profundo amor en esta obra de redención que Cristo hizo por nosotros. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Hay mucho aquí que definitivamente escapa a nuestra comprensión, humanamente hablando, y muchas veces hay personas que se pierden en los detalles tratando de explicar elementos que tú has decidido no revelar. Pero lo que nos has revelado es que la deidad entera se interesó en esta humanidad que había pecado. Y en el gran plan de salvación, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, tomó la forma de los seres humanos, se hizo un ser humano para que nosotros podamos conocerte a ti, pues Él nos reveló tu carácter, oh Padre eterno. Ayúdanos para poder contemplar a Jesús y reconocer en Él todo lo que nosotros necesitamos, todas nuestras esperanzas, todo lo que anhelamos, que lo podamos poner todo en Jesús, porque Él es lo más importante en nuestra vida, es la persona más importante. Te rogamos, ayúdanos a caminar tomados de tu mano en el nombre de Jesús. Amén.